Bueno, lo que estuvimos hablando es un poco la relación entre la universidad y sus trabajadores. Comentamos que había tres modelos de universidad. La inicial era la universidad liberal, en la cual los trabajadores no participaban ni cursando la universidad porque era cara, y tampoco tenían derechos sociales y menos participación política dentro de la institución. El segundo modelo de universidad era el de la universidad reformista, que está vinculado a la Unión Cívica Radical, que entra a los sectores medios, y la universidad empieza a ser administrada principalmente por los docentes. Y en ese contexto eran pocos los trabajadores que iban a la universidad porque seguía siendo arancelada, y a su vez los trabajadores no docentes no participaban de las decisiones políticas. Y hubo un tercer modelo de universidad, que es la del nacionalismo popular, que coincidió con la revolución justicialista, que inició un modelo de desarrollo nacional destinado a los trabajadores y administrado por los trabajadores. Digo destinado a los trabajadores porque a partir de la gratuidad de la universidad el 22 de noviembre del año 49, los laburantes empezaron a ingresar a las casas de altos estudios y se triplicó la matrícula. Y a su vez, las principales decisiones políticas del país las tomaban los trabajadores. Hay una guerra en 1838, toda esta gente salía a Francia. ¿Por qué? Porque tenían claro que el país liberal era un país de los gringos, del imperio y de los ricos y la oligarquía. Y ese sistema de país se organiza a la caída de Rosas. Entonces el liberalismo es un modelo de país que dura desde la derrota del programa de unidad iberoamericana de San Martín, desde la caída de Rosas hasta el ascenso de Irigoyen. ¿Y qué dicen los liberales? ¿Qué es la universidad? Una institución donde la oligarquía, la clase alta, reproduce su condición de riqueza. Entonces, ¿quién iba a la universidad? Eran instituciones muy pequeñas para ricos y hombres. Para la universidad liberal, los pobres van a seguir siendo pobres, y una forma de impedir que los pobres dejen de serlo es impedirle el ascenso social. Y uno de los mecanismos que tiene es prohibirle el ingreso a la universidad. Y la universidad liberal es una universidad oligárquica, porque van solo los hijos de los ricos. Extranjerizante, porque solo aprendés las agendas de docencia e investigación de afuera. Por eso no es casualidad que en Chile la universidad es cara, por eso no es casualidad que en Perú la universidad es cara, por eso no es casualidad que en Estados Unidos es la universidad cara, porque para el liberalismo la universidad es una institución de la oligarquía. A la universidad van los ricos para hacerlo mucho más. Y ustedes se preguntaban ahí, ¿y qué hacía Recalde, el trabajador no docente, mano de obra barata? Porque obviamente el trabajador de un país liberal, de una universidad oligárquica, no iba a la universidad, porque ¿quién iba a la universidad? Los hijos hombres de las clases altas de las grandes ciudades. No es casualidad que las primeras universidades, Córdoba, Buenos Aires, porque ¿qué coincide? Hay una ubicación geográfica que eran los grandes núcleos urbanos. Entonces, universidad liberal, universidad para hijos de los ricos, su objetivo es reproducir a la clase dominante. ¿En qué ideas? Que todo lo de afuera es bueno, todo lo de abajo acá es malo. ¿Qué hacen los no docentes? Mano de obra barata. Contra este sistema se levanta la Unión Cívica Radical. Y esto, insisto, contra este sistema se levanta la Unión Cívica Radical. ¿Y qué hace? Atentados terroristas, revoluciones. Porque uno puede decir hoy la Unión Cívica Radical es un movimiento, un espacio político más bien de posiciones moderadas. Y no voy a hacer un juicio de valor, si está bien o está mal, cada uno de ustedes hará el juicio de valor. Originariamente era un movimiento de cariz, incluso insurreccional. ¿Y qué es lo que plantea la reforma? Modificar la clase política en Argentina, introducir una política exterior independiente para nuestro país y empezar a intervenir en algunas áreas de la economía y de la sociedad. Entonces Irigoyen se presenta a elecciones y gana en casi todas las provincias. Las provincias que no gana las interviene. E incluso llega a intervenir Irigoyen en aquellas provincias que gana su partido, pero él se pelea con un dirigente. ¿Y qué es lo que no puede ganar electoralmente Irigoyen? La universidad, la Corte Suprema de Justicia y los medios de comunicación, que son los opositores. Entonces, ¿qué hace con la universidad? La interviene. Entonces, cuando dice el modelo de universidad reformista es un modelo de universidad creado por el irigoyenismo que interviene por el Poder Ejecutivo Nacional, la institución, para sacarse encima a los adversarios políticos. ¿Y por qué hago esta fuerte hincapié en la política? Porque ahora se vienen los 200 años de 1918 y muchos compañeros suponen que la mejor forma de honrar la universidad reformista es reproducir su imaginario originario. Y en 1918, compañeras, las mujeres no votaban. Y en 1918, compañeros y compañeras, los no docentes no votaban en las universidades. Entonces yo creo que a 200 años de la reforma del 18, plantear que hay que volver a ese sistema sin cuestionarlo como si fuera una entidad universal, la autonomía, es una idea reaccionaria, ahistórica.
Y la universidad reformista es una universidad que se reforma. ¿Y qué había que recambiar? Por un lado, que ingresen las clases medias a la universidad. De ahí la idea de reformar. Entonces la universidad reformista es una universidad de clases medias. ¿Y quién conduce la universidad? Si la universidad anterior, la universidad liberal, la conducía la oligarquía, los hijos de los ricos, las universidades no tenían autonomía. La universidad reformista se empieza a cogobernar. Ustedes forman un claustro, los claustros votan un representante, ese representante de una asamblea elige rector. Ustedes empiezan a votar por la revolución justicialista. Ahora, la idea que el rector lo elige la misma comunidad universitaria es una idea del 18. Que una tiene que reconstruirlo en el contexto político. ¿Y cuál es el contexto político? Las elecciones eran libres desde 1912. Y libres, entre comillas, porque no votaban las mujeres. Entonces hoy, a 200 años de la reforma, los académicos que van a decir, volvamos al 18. ¿Por qué? Porque ustedes, los no docentes, no tenían voz y voto. Entonces, ¿yo qué diría? Seamos justos. Porque cuando los radicales echan a los conservadores la universidad en el 18, los conservadores dicen, estás violando la autonomía. Y el irigoyenismo que dice, nosotros somos un movimiento nacional de emancipación y vamos a cambiar la universidad porque tenemos la responsabilidad de cambiar la Argentina. Entonces, no hay facción política universitaria que justifique un privilegio, dice Irigoyen. Entonces la universidad reformista es una universidad cogobernada. ¿Por qué? Porque Irigoyen le dice, gobiérnense a sí mismo para sacarse encima a los conservadores, pero no es una definición eterna. No hay que volver al 18, porque en el 18 no votaban las mujeres en Argentina, no votaban los no docentes en la universidad. Es una universidad que intenta modificar su agenda de gobierno. Yo hablé de la política exterior. Tradicionalmente en nuestro país, algunos dijeron que teníamos que ser colonia española. Y cuando se fue a votar, por ejemplo, el 25 de mayo, sobre si éramos o no una colonia de España, los Martínez de Oz votaron a favor de seguir siendo una colonia de España. Después los Martínez de Oz llegaron al ministro de Economía de la dictadura en el siglo XX. Por eso no fue casualidad que estas ideas se discutieron y no fueron pocos los dirigentes políticos que plantearon que tenemos que ser una colonia británica. Hay algún texto de Juan Bautista Alberdi por ahí que justifica la ocupación británica de las Malvinas. Y por eso no es casualidad de esos tipos, cuando los británicos nos invaden en 1845 se ponen al servicio de los británicos. Ahora, ni San Martín ni Rosas tenían esa idea, y tampoco Irigoyen. Y Irigoyen dice, tenemos que descortar esa idea de ser un satélite, una colonia de otro país. Que en la universidad, ¿cómo se traduce eso? En los planes de estudio. Sabés más de la Revolución Industrial Inglesa que de la Revolución Industrial Paraguaya, de Solano López, siglo XIX. Sabés más de los ríos de Europa que del Salado o el San Borondón en la provincia de Buenos Aires. Hoy, si uno mira las universidades, suelen ser factorías culturales de algún país. Generalmente Europa. Y Irigoyen dice, tenemos que ser América Latina como destino. Y ese tipo plantea la neutralidad en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra, quiero decir. Y tiene buenas migas con algunos dirigentes populares de América Latina antiimperialista. Y dice Recalde, ¿y eso en la universidad qué pasa? Aparece una agenda latinoamericana y aparece un manifiesto, un texto fundacional de una corriente política, que dice, ha llegado la hora americana. Entonces uno diría, ¿qué es la universidad reformista en su origen? Insisto, una decisión de un proyecto de país de intervenir una universidad para darle poder a la clase media y para empezar a construir una agenda de investigación y docencia más cercana a los problemas de tu municipio, de tu provincia y de tu país. Ahora, hay un tercer modelo de universidad que es el cual a mí me interesa discutir, porque acá realmente ingresan los no docentes. Porque uno dice, ¿y los no docentes en la universidad reformista qué hacían? Eran mano de obra barata, que no tenían intervención ni en las decisiones políticas y mucho menos en la discusión del reparto de la riqueza en la Argentina. Porque la universidad reformista es una universidad de clases medias altas gobernada por docentes. Entonces, yo no tengo nada contra la reforma del 18. Yo administro universidades en el goce del cogobierno. Ahora, yo no creo que a 200 años de esa reforma la mejor manera de honrarla es la ortodoxia reformista. Porque se querían sin participación política ustedes. Iríamos a un modelo en donde la universidad, que sería una isla de académicos, que en nombre de la ciencia, la tecnología, la academia, el desarrollo de las grandes ideas universales, justifican sus privilegios en una institución que no es de los docentes, sino una institución que es del país que la financia. Y ahí viene la revolución justicialista, que se inicia en 1943. En 1943 es como un 2001.
La diferencia es que en vez de que salga mucha gente a la calle y ponga más de 20 muertos, como ocurrió el 19 y 20 de diciembre del 2001, es un sector del ejército, un sector del nacionalismo que hace la revolución. Por eso es un levantamiento que cuestiona muy fuerte el fraude electoral, la injusticia social, la humillación frente a la potencia. Pero lo moviliza un sector de las Fuerzas Armadas, cuestión que la revolución del 43 es una revolución que por decir, no deja un saldo de muertos, como se dejó el 2001, que no fue una revolución, pero sí fue un movimiento social que dejó un montón de muertos en la calle. Y ahí ustedes qué van a ver, que la revolución la hace principalmente las Fuerzas Armadas. Del 43 al 17 de octubre del 45 se produce un hecho con pocos antecedentes en América Latina, que es una movilización de masas. Es la movilización de masas más importante de la historia del país. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se hizo? 1943, un sector minoritario del ejército. Menos de 2 años después, el hecho de movilización de masas más importante de los 150 años de vida independiente que tenía la Argentina. Lo hacen los trabajadores. ¿Y cómo lo hacen los trabajadores? Uno se podría preguntar, ¿por qué la gente fue a buscar a Perón? Porque los trabajadores en 1 año y medio de gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión obtienen más derechos sociales que en toda la historia del país. 1936 al 40, 46 convenio colectivo de trabajo. 1943, 1945, más de 700. Y yo escuchaba a Walter, escuchaba al compañero a cargo de la capacitación, Daniel, que hablaba de lo complejo que es hacer un convenio colectivo. Ellos explicaban cómo ustedes tienen un convenio, cómo se construyó, las discusiones políticas, técnicas, cómo hace 700. Y uno podría decir, y Recalde, las universidades le deben haber dado una mano a la revolución. Las universidades no le dieron una mano a la revolución. ¿Quién hace los convenios colectivos de trabajo? Los sindicatos. ¿Qué sindicato? Y Atilio Bramuglia era el abogado de la Unión Ferroviaria. Borlengi, sindicato de comercio. Freire, vidrio. Entonces uno que puede decir, entre el 43 y el 45 hay una revolución que le da al laburante mucho más de lo que le habían dado 150 años de gobierno oligárquico o progresista como el de Irigoyen. ¿Y quién le resuelve técnicamente el problema a los trabajadores? Las organizaciones sindicales. Y uno dice, ¿quién hizo el 17 de octubre? Las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales se sientan a discutir cuándo hacer una huelga después que detienen a Perón. Y el 16 a la noche terminan de decir que se va a hacer la movilización el 18, la gente sale el 17. O sea, uno dice, el 17 de octubre se origina en la acción de las organizaciones sindicales. E incluso las bases, llegado el 17, saltan a la conducción sindical. Y esta va a ser la herramienta que va a tener Perón. Perón, cuando se pelea con un dirigente sindical, le dice, mire, mientras usted discutía, nosotros hicimos el 17 de octubre con la gente. Y acá hay una cuestión particular. Perón va a discutir con los dirigentes sindicales, pero nunca con la organización sindical. Nunca. Perón discutía con algún dirigente, pero nunca con la organización sindical. Por eso con Perón siempre hubo una sola organización sindical. Entonces, esta particularidad de un sector nacionalista del ejército y la clase obrera como sujeto de la revolución, ¿qué es lo que permiten? Que por primera vez en nuestro país haya una revolución que tiene 2 particularidades. Es una revolución destinada al trabajador y es una revolución conducida por el trabajador. Y estas son 2 cuestiones distintas. Y uno lo ve más que nada cuando milita en la universidad y hay muchas agrupaciones con ideas de izquierda que dicen representar a los trabajadores, pero que no ganan elecciones sin los sindicatos. Esa es una idea vanguardista. La revolución justicialista por primera vez dijo, la revolución es para el trabajador. Y la revolución la va a conducir políticamente el trabajador. Y acá entran los no docentes. ¿Y qué es lo que dijo la revolución justicialista? Hay 5 elementos fundamentales, 5 responsabilidades fundamentales del trabajador. Y cuando la revolución dice trabajador, dice movimiento obrero, porque para el trabajador no es un individuo, sino el trabajador es una organización colectiva que representa al pueblo, columna vertebral de la revolución nacionalista. Para Perón no hay trabajadores, hay movimiento obrero. Para la revolución justicialista, el individuo solo no vale nada, vale en función de su organización sindical. Entonces la revolución justicialista dice,
trabajadores, sindicatos, movimiento obrero tienen 5 grandes funciones que cumplir en la Revolución Nacional. 5 elementos fundamentales que tiene que cumplir la revolución y su sindicato en la organización nacional. Y para eso, primero va a decir la revolución. Voy a mencionar qué dice la revolución para el país, qué dice la revolución para los docentes y qué dice la revolución para los no docentes. La revolución dice, primer elemento, los trabajadores y sus organizaciones van a ser reconocidos legalmente por el Estado. Está claro que en el siglo XXI, yo lo escuchaba a Walter, lo escuchaba a Daniel, el colega que habló antes, no llegué a oírlo, así que me imagino que debe rubricar lo mismo. Hablan de un convenio colectivo de trabajo rubricado. Y el siglo XXI, y para los que vienen homologados, para los que vienen usufructuando ese convenio, pueden decir que es eterno, y no es eterno. Y uno dice, ¿cuál es la primera ley de asociaciones profesionales de la historia de la Argentina? La hizo la Revolución Justicialista en 1947. ¿Cuál es la primera ley que reconoce los convenios colectivos de trabajo? No solo el de ustedes, sino el de todos los trabajadores. 1953, primera ley de convenio colectivo de trabajo de la historia de la República Argentina. ¿Y cuándo los derechos de los trabajadores adquieren sanción constitucional? 1949. La constitución de un país es un pacto político que plantea los objetivos de un país y los recursos que va a dar ese país a su comunidad nacional para alcanzar sus objetivos. La Revolución Justicialista escribe un texto de la Revolución, Constitución del 49. Y dice independencia económica, soberanía política y justicia social. Y introduce un capítulo sobre la justicia social. Hoy un artículo muy pequeño de la Constitución del 94, que le dedica más lugar a los derechos de los trabajadores como usuarios y consumidores que como sujetos laborales y organizaciones colectivas. ¿Y qué pasaba en la universidad? Que, por ejemplo, los docentes, por primera vez en toda su historia, la ley les reconoce las dedicaciones exclusivas. Porque un no docente entra y generalmente labura 7 u 8 horas por día, depende de la universidad. Generalmente está claro. En el sistema universitario argentino tenés para los docentes dedicación simple, semi-exclusiva o exclusiva. La primera vez que la revolución le dice al docente, usted es un trabajador además de un académico. Y como es un trabajador, antes que un académico le voy a dar derecho, fue la Revolución Justicialista, que introduce la dedicación exclusiva en la carrera docente. Porque este rollo que el docente es un hombre de ciencia ante un laburante, vos lo tenés que someter cada 4 años a concurso. Entonces, si tenés una mala relación con alguna gestión, es muy factible que te quedes sin laburo. Entonces, todo este rollo de los docentes orgullosos del concurso, yo no estoy orgulloso del concurso, porque yo soy trabajador antes que docente. Y cuando tenés que pagar el alquiler y darle de comer a los mocosos, no me vengas porque no comen libros. Y eso el no docente lo tiene mucho más claro, no duda. A ningún no docente le van a ir con este rollo de que es un hombre de ciencia. No, primero es un laburante, después es un hombre de ciencia, obvio. Y por eso no es casualidad que los docentes tengamos nuestro convenio colectivo de trabajo en el 2015. ¿Por qué? Porque la Revolución Justicialista lo planteó, pero un eje fundamental. Reconocimiento legal de los trabajadores como sujeto de derecho. ¿Y qué pasa con el personal no docente? Yo busqué, digo, ¿por qué la Revolución Justicialista? ¿Qué es lo que dice de los no docentes? Y no, lo regula con las leyes del personal civil de la nación. Y después viene, por eso, la otra discusión sobre el escalafón, que ya hablaron los compañeros. O sea, un sistema de organización de obligaciones de la patronal hacia vos y derechos tuyos frente a la patronal, que lo empezás a discutir como trabajador no docente, y esa es una discusión de los 50, de los 60. Primero tener el escalafón y después discutirlo. ¿Para qué? Los no docentes discutieron mucho tiempo porque las principales categorías eran para los administrativos y no para la gente de maestranza. Es toda una discusión que deriva en el convenio colectivo de trabajo de ustedes. Entonces esa idea que ustedes tienen un convenio colectivo de trabajo 2005 es hija de ¿qué? De la Revolución Justicialista. Entonces, cuando vayamos a discutir los 200 años de la reforma y les digan queremos hacer ortodoxia, volver al 18, y fíjense, porque en el 18 los trabajadores no docentes no tenían derecho. Los trabajadores docentes no tenían derecho. Y es impensable los derechos que ustedes tienen sin la revolución. Y por eso hay que conocerlos para defenderlo. Segundo elemento. Para la revolución le dice a los trabajadores, ustedes tienen que tener una sola central sindical. La revolución habla de la CGT única,
Hoy hay un triunvirato en el cual están nuestras federaciones. Hay un movimiento, el MASA, de Acción Sindical Argentino. Hay una corriente federal, hay 2 CTA, hay una CETEP, está UATRE. Por lo menos hay 7 centrales sindicales. Para la revolución eso es una locura. Perón dice, he visitado países donde hay más de unas centrales, como que no haya ninguna. Y Perón, insisto con esto, Perón discutió con delegados sindicales, nunca con organización sindical. Perón nunca promovió la división de la Confederación General del Trabajo. Ese hecho fundamental de la revolución le dice a los trabajadores, unidos son invencibles, divididos están condenados a la sujeción de las patronales, de adentro y de afuera. Fíjense en los docentes, CONADU Histórica, FEDUM, y cuando vas a una paritaria hay una más, Unión de Docentes Argentinos, al menos 4. Muy difícil. Incluso para peor, la Ley de Educación Superior dice que cada universidad discute su política salarial y es más difícil todavía. Y ustedes por ahí, que sí tienen un sindicato, digo ustedes los no docentes, yo soy docente, una federación, se sientan a discutir con la patronal, es como decía Walter antes que yo, y miran desde arriba, porque tienen poder, la unidad les da poder. Ustedes dicen, ¿siempre lo tuvieron? No, no lo tuvieron siempre. Yo estuve verificando en 1958, cuando se forma una comisión provisoria para crear la federación de ustedes, estaba la UBA, Tucumán, La Plata, Cuyo y Litoral. Recién en 1973 la FATUN se unifica. Entonces lo que ustedes tienen es una sola federación, es un mandato de la revolución. Los trabajadores unidos son invencibles, separados, van a ser sometidos y dominados. Y lo que ustedes tienen, una sola federación, insisto, es una idea muy fuerte de la revolución justicialista, que creo yo, de manera ideal, debería llegar no solo al claustro docente, porque lo de los docentes yo qué sé, sino a la CGT general. El día que nuestras organizaciones sindicales sean una sola, imagínense el poder que vamos a tener. Tercer elemento. Los sindicatos, los trabajadores son el eje, el centro del dispositivo político de la revolución. Cuando la revolución hace el 17 de octubre, no tenía partido, porque Perón no existía el peronismo, Perón era un hombre del ejército. Entonces Perón convoca un frente nacional, la construcción de una herramienta política en la diversidad, y estos también son ustedes. Porque ustedes construyen desde la diversidad ideológica, partidaria y plural, porque cada asamblea en cada una de las regionales tendrá una idea. Y ahí la capacidad de la dirigencia, ¿no? De tener esa visión estratégica de la diversidad, caminar. La revolución también construye sobre la diversidad. ¿Y Perón qué dice? Vengan todos. Radicales pusieron vicepresidente, sectores del empresariado nacional pusieron ministro de Economía, sectores eclesiásticos pusieron ministro en el área educativa. Ahora, no tenía partido. Y el 17 de octubre Perón gana las elecciones 24 de febrero. Y ustedes dicen, ¿cómo gana las elecciones? Y la oposición va a decir, no, la radio, el fascismo, el autoritarismo. No, ¿quién gana las elecciones? Los trabajadores. ¿Qué crean? El Partido Laborista. Partido Laborista que le da triunfo a una fuerza política sin trayectoria en disputa electoral, ese Partido Laborista son los sindicatos. Entonces están así que la revolución le da todo el poder a los sindicatos. Cancillería. Y uno dice, ¿qué le da a los sindicatos? ¿El área de trabajo? No, la política exterior. Y van a ver qué pasa esta idea cuando llega a la universidad. Porque cuando uno va a discutir en la universidad vienen todos los académicos, desplegan las plumas, y aparece esta cosa loca como que los trabajadores no pueden discutir las cuestiones académicas. Bueno, la revolución le da Cancillería a un dirigente sindical del Partido Socialista, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a un dirigente del vidrio, y Ministerio del Interior, a un dirigente sindical. Le da representación en todas las embajadas. Porque Perón no confiaba en el personal de las embajadas, porque eran galeritas, era la oligarquía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno va a mirar la universidad. ¿Y en la universidad qué es lo que pasaba? ¿Quién tomaba las decisiones en la universidad? Y los galeritas, los académicos, la clase media alta, los hijos de la oligarquía. Y la revolución justicialista dice, eso cambió.
porque la revolución justicialista está hecha para los trabajadores, desde los trabajadores. Y cuando la revolución justicialista crea su universidad, que es la Universidad Obrera Nacional o Tecnológica, después del 55 le cambiaron el nombre, ¿a quién pone de rector? A un tipo de la Confederación General del Trabajo. Por eso cuando yo leo hoy la Ley de Educación Superior en la Argentina, que dice, para ser rector tenés que ser docente. ¿Por qué tenés que ser docente? ¿Por qué? ¿Quién dijo que a los docentes nos forman para conducir políticamente una institución? ¿De dónde lo sacaron? Entonces la revolución justicialista dice, la revolución es para el trabajador y desde el trabajador. Y cuando crea una universidad, ¿quién la conduce? Un hombre de la Confederación General del Trabajo. Imagínense a todos los académicos que en el nombre del 18, más que verdades, lo que reivindicaban eran privilegios de los académicos a controlar una institución. Y la docencia no te da ni de cerca formación política para conducir una universidad. Entonces hoy que la máxima autoridad de la universidad tenga que ser docente es un disparate. El mejor presidente de Bolivia, el país que más creció en el 2016, Bolivia no fue a la universidad. Posiblemente por eso fue el mejor presidente de Bolivia, porque no tenía todos estos prejuicios de los galeritas de los hombres de ciencia. Y esta conciencia política de la posibilidad, de hecho, de que el trabajador conduzca universidades, de esa experiencia concreta que el trabajador conduzca la política exterior de un país, se hace conciencia política. Y yo les invito a leer los debates de los no docentes en la década del 70. Uno es Ernesto Semilla Ramírez. Yo vengo de la Universidad de La Plata, entonces generalmente peco de hablar de los hombres de la universidad en la cual provengo y los cuales conozco. Pero estoy convencido que en todas las universidades del país hubo estos patriotas. Y cuando uno ve las discusiones del Semilla en los 60, en los 70 sobre la universidad, la claridad, ¿qué es lo que va a permitir? Que en el 73, estas discusiones del Semilla, de Rodolfo Achem, de Carlos Miguel, de los no docentes, vayan generando las condiciones políticas para discutir el ingreso concreto de los trabajadores no docentes al gobierno de la universidad. Entonces yo bien escuchaba a Walter que decía, por ahí tenemos 3, 4 consejeros sobre 20, pero no tenían ninguno. Porque para los liberales, los no docentes son mano de obra barata. El año pasado fui a Brasil. Vino un gringo del Banco Mundial a explicar en Brasil lo que eran las universidades y dijo, a partir de ahora a los universitarios les vamos a pagar por productividad. ¿Saben si viene a decir un gringo? Esa pavada, este plenario, se prende fuego todo. Porque desde la revolución justicialista, los trabajadores argentinos tienen derecho, le guste a la oligarquía o no le guste. Lo dijo en Brasil y no prendieron fuego en nada. Entonces, estos trabajadores son los no docentes los que empiezan a discutir al son de la revolución justicialista que el trabajador tome decisiones políticas. Empiezan a discutir. ¿Y qué ocurre? Se da un debate sobre una ley. En el año 1974 se sanciona una ley que plantea el derecho de ustedes a participar con voz y voto en el gobierno de la universidad. Y esa idea que el trabajador tiene harta capacidad para conducir una universidad es una idea que es obvia por sí mismo. Aunque no les guste a los reformistas que quieren volver al 18, a la universidad de las clases medias altas de los académicos. Pero más allá, las ideas adquieren realidad por la construcción política. Y entre los 40 y los 70, el sindicato no docente crece hasta el punto de poder discutirlo y llegar al Parlamento y decirle a los diputados, somos un actor político y a partir de ahora los no docentes vamos a discutir la política universitaria. Por eso yo estoy convencido que cuando discutamos una nueva ley de educación superior, hay que decir esto. El máximo órgano de construcción política de la universidad, que es el Consejo Superior, o el Rectorado, que es el órgano ejecutivo, no puede decir la ley lo que dice ahora, que para ser rector tenés que ser docente. ¿Pero qué te pasa? Es un disparate. Y soy docente. Es un disparate. Y la ley del año 1974 y la ley de 1954, en los dos casos dijo lo mismo. Para ser rector, sos docente o egresado universitario, que es discutible.
Pero puede ser. El mejor presidente de Brasil no fue a la universidad, fue Ignacio Lula da Silva. Y no es un tema de gusto, sino fue el único tipo que sacó 40 millones de pobres de su situación en el Brasil y que creó 15 millones de puestos de trabajo y que creó 18 universidades en Brasil. Otra cuestión, los sindicatos, y ya voy redondeando. Dice la Revolución, los sindicatos son instrumentos, ámbitos de fomento y no solamente de lucha. Y yo escuchaba hablar a los colegas de ustedes del rol de la obra social. Yo tuve un colega mío, no docente en la Universidad Nacional de Lanús, que tuvo un problema oncológico bastante serio. Y Ofatum lo trató como si fuera hijo de él. Entonces, ¿yo qué me animo a decir? Que la organización sindical claramente puede ser un instrumento de lucha, de recuperación de derechos, de disputa, de conducción política, pero es una familia. Y yo creo que la única organización sindical en las universidades que actúa como una familia, porque les insisto, el flaco que laburaba conmigo, cuando tuvo un problema oncológico, y ahí se ven los pingos, mirá que generalmente cuando tenés un problema serio, las prepagas se abren de gamba. ¿Qué encontró en la obra social del sindicato de usted? Una familia. ¿Por qué? Porque para los trabajadores, desde la revolución justicialista, el sindicalismo puede ser un instrumento de lucha, de discusión de derechos, pero también es un organismo de fomento. Y ahí están los 3 hoteles que tienen ustedes en la costa atlántica, en Córdoba, la obra social. La lucha por los compañeros, por los comedores, por las becas, por los campings. ¿Por qué? Porque de la revolución justicialista este es uno de los 5 elementos fundamentales. El sindicalismo es una familia. Y las familias pelean. Pero en los momentos difíciles la familia está. Y yo creo que esta idea del sindicato es una familia, es una idea mucho más fuerte de los no docentes. Que en Varela me invitan todos los años a comer los locros, que no pasa en nuestro sindicato. Que insisto, está más preocupado por lo académico que por la condición laboral. Y nadie que no se sienta un trabajador puede sentirse una familia de nada, porque va a estar más preocupado por las credenciales académicas de los libros que por la familia de los trabajadores, por la clase obrera, por el movimiento obrero. Y la última idea, y con esto ya cierro, es que para la revolución justicialista el sindicalismo, insisto con lo que venía diciendo, el sindicalismo, el movimiento obrero del trabajador, es reconocido legalmente, tiene que estar unificado en una sola central gremial, son el centro de las decisiones políticas, los trabajadores no van a la saga de nadie, ni de las patronales, ni de las oligarquías adentro, afuera, y menos de los académicos. Porque los no docentes además también lo son. Los sindicatos son instrumentos de fomento social. Y el último elemento, el quinto, el sindicalismo tiene que conformar, planteó la revolución justicialista, una conciencia política. Y claro, a mí me invitó Daniel con Karina al área de capacitación y parte de eso. Digo, ¿qué tengo que explicar? Si el trabajador no sería consciente de la importancia de la formación política, del rol político de los trabajadores en su universidad, en su municipio, en su provincia, en su país y en su región, porque sepan, este continente si no se une, no tiene destino. Y si los trabajadores no se unen en cada uno de los países, no hay posibilidad alguna de triunfar. Y si fracasan los trabajadores, fracasa la Argentina. Y si fracasa la Argentina, fracasa Iberoamérica como proyecto. Y la revolución justicialista le da una conciencia a los trabajadores. Conciencia que se hace con el derecho. Porque ustedes ahora están más dispuestos a defender un derecho que antes del 2005. Porque lo leyeron en los libros, no. Porque lo usaron. Vos usaste tu convenio colectivo de trabajo. Y la revolución le da una conciencia al trabajador porque le da derechos sociales. Una escuela de formación de cuadro. Ojalá va a depender de ustedes, de nosotros. Pero estoy convencido que las organizaciones sindicales son la escuela de formación de cuadro. Y los otros deberían ser los partidos políticos. Eso dice la Constitución, pero lamentablemente yo creo que nuestros partidos políticos no están a la altura. Y están así esta conciencia política, que cuando uno va a ver qué discuten los no docentes en los 50, buena parte de eso queda en un texto que se llama Bases para una nueva universidad del año 72, publicado en el 73. ¿Y ahí qué decían los no docentes? Porque claro, cuando ustedes a los no docentes por ahí los invitan a una comisión del Consejo Superior, los van a la administración y usted dice, no, vamos a ir a la académica, vamos a ir a la investigación, vamos a ir a la extensión. ¿Cómo es ese rollo que los no docentes en algunas universidades no participan del proyecto de investigación? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es ese rollo que los no docentes no pueden conducir programas de extensión? Es una locura.
¿Y qué discutían los no docentes en el programa que quedó como base para una nueva universidad? ¿Qué decían los no docentes? Tenemos que desmitificar lo académico para conformar una ciencia nacional al servicio del pueblo. ¿Qué decían los no docentes en la década del 70? Tenemos que demostrar que la separación entre trabajo manual e intelectual responde a fines de explotación de la clase obrera. ¿Qué decían los no docentes? En la década del 70 los docentes pueden planificar no solo cuestiones meramente administrativas, sino académicas de investigación y de extensión. Y ese quinto punto, la conciencia política de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, marcó una forma de entender la política en Argentina y una forma de entender la política universitaria en la República Argentina. Por eso, y para cerrar, estoy convencido, 4 puntos. La universidad es democrática solamente si le sirve al pueblo y no meramente si elige libremente a sus representantes. La universidad no es de los miembros de la universidad del conjunto de la comunidad nacional. Segundo, para el nacionalismo popular, la universidad trabaja por el ingreso de los humildes y por las supresiones de todo tipo de divisiones entre académicos y el conjunto de los trabajadores. Ningún universitario puede sentirse superior a otro por disponer de credenciales académicas. Y en caso de hacerlo, más que un universitario, es un oligarca. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los trabajadores no docentes, con el decreto colectivo de trabajo que fue homologado en el año 2005-2006, es decir, ahí se generan condiciones de derecho social históricas para el trabajador. Nunca el trabajador no docente tuvo los derechos sociales que tiene ahora. Ahora, los derechos políticos de los no docentes los alcanzaron en el año 74 con la revolución justicialista. Entonces me parece que el próximo paso en este avance de desarrollo de derechos sociales, derechos políticos, va a estar dado cuando se haga una reforma de la Ley de Educación Superior que diga básicamente que los principales ámbitos de toma de decisión de política institucional en la universidad no tienen que estar circunscritos meramente para los docentes. Esa idea que para ser rector tenés que ser docente es una idea que creo yo ahistórica y carente de realidad, porque hoy los no docentes están capacitados técnica, académica, científicamente e ideológicamente para conducir las instituciones.